Hola, buenos días a todos. No te preocupes, sigue. Buenos días a todos. Vamos a seguir con las predicaciones sobre una serie de salmos muy representativos y en este caso vamos a hablar del Salmo 121. Y el tema del que nos habla el Salmo 121 es el de la confianza en Dios. Que la confianza es un tema pues bastante peliagudo, porque la Biblia es un libro que está lleno de confianza en Dios, pero también está lleno de desconfianza en Dios. Entonces, precisamente por eso es un tema difícil, no es sencillo confiar en Dios, y en la Biblia aparece mucha gente que no confía en este Dios en el que creemos. Entonces, lo primero que vamos a ver es el contexto de este Salmo 121. Y os invito a leerlo conmigo. Y empieza así. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, es un salmo corto, y este salmo formaba parte de una serie de salmos que empiezan en el 120 y que se llaman, pues si veis en vuestras Biblias, pone de cántico gradual. Esto significa que eran una serie de salmos que los peregrinos que iban a Jerusalén iban cantando, recitando, conforme iban por el camino. Y este especialmente es un salmo que ellos decían fundamentalmente cuando llegaban a un monte desde que el que se veía a Jerusalén. Y era como una especie de reconocimiento a que Dios les había guardado, a que en el camino pues habían superado todas las dificultades. Entonces, este salmo, yo no sé si os pasa a vosotros, pero cuando lo leemos, pues es un salmo como marcial, ¿no? Para acompañar nuestra marcha, ¿no? Y sales como, cuando tú lo lees, sales pues como a tope, ¿no? Alzaré mi socorro, ¿de dónde viene? De Jehová, que no dará mi pie al resbaladero, que no se adormecerá, que no se dormirá, que es mi guardador, que es mi sombra, mi mano derecha, que guardará mi salida y mi entrada para siempre. Y es como un salmo pues muy potente, ¿no? Y nos gusta, a mí me gusta, lo leo y salgo como a tope de la confianza, ¿no? De la confianza en Dios. Y entonces vamos a hablar de esta confianza en Dios. Que la confianza al final es una esperanza de que alguien haga algo por nosotros o de que algo pase. Esto es la confianza y tiene mucho que ver con la fe. Y lo primero que vamos a ver es quién escribió este salmo y cuándo escribió este salmo. Porque es un salmo que habla de poder, de potencia, ¿no? Pero, curiosamente, este salmo lo compuso David en el desierto. En el desierto cuando estaba perseguido por el rey Saúl. Y se dice que lo compuso cuando se enteró de que su amigo Samuel, su consejero espiritual, su pastor, digamos, la persona que espiritualmente había sido más importante para él en esta tierra, acababa de morir. Entonces, pues si yo leo primero este salmo sin saber nada de él, del autor y de su situación, y luego leo la situación del autor, yo creo que me choca, ¿verdad? Nos choca. Decimos, jolín, ¿cómo pudo haber escrito estas palabras de que Jehová es mi guardador, que no se dormirá, no se adormecerá? Una persona que estaba en el desierto, que estaba siendo perseguida, que estaba en soledad, que su mejor amigo espiritual se le acababa de morir, se había quedado sin consejero espiritual. Y aquí es donde está lo bonito de este salmo. La confianza está en este salmo, porque la confianza nos habla de una persona que ve más allá de lo que le estaba pasando y que nos transmite una esperanza con estas palabras. No nos transmite su situación actual, que era desastrosa, sino nos transmite lo que él cree que Dios va a hacer con él, lo que él cree que Dios tiene para él. Entonces yo me puse a pensar pues en la confianza que yo tengo en Dios. Y pues pude ver que podemos pensar sobre varios tipos de confianza, ¿no? Pues una confianza como eterna, que la vamos a ver ahora, de Dios me va a dar una vida eterna. Una confianza que puedo tener en Dios cuando yo hago planes. Y una tercera confianza
que me venía a la cabeza es la confianza que tengo ahora mismo, a día de hoy, que creo que va a hacer Dios conmigo. Me fío de que Dios me va a tratar bien hoy, me fío de que lo voy a pasar bien o no me van a pasar cosas malas, y confío en Dios en esta hora, en este minuto, para este día. Entonces esto es lo que vamos a profundizar hoy. Y lo primero, vamos a hablar de nuestra confianza eterna. El Salmo nos habla que Jehová nos guardará de todo mal, guardará nuestra alma y nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Nos habla de una eternidad, de un horizonte temporal infinito. Y esto es lo primero en lo que yo tengo confianza. Yo he creído y yo tengo confianza en que Dios me ofrece una salida eterna para vida, de que Dios me ha salvado de la muerte eterna y me va a dar la vida eterna. Y esta es nuestra confianza eterna, que vamos a ir con Él, que tenemos un sitio a su lado. Varias personas le preguntaron a Jesús qué tenían que hacer para tener esta vida eterna en la que yo confío y en la que muchos de vosotros confiáis. ¿Y qué les dijo Jesús? Pues Jesús en Juan 3 aparece en el versículo 16 a 18. ¿Qué es lo que necesitamos para tener esta confianza en la vida eterna? Pues necesitamos creer en Jesús. Necesitamos creer que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado Dios a este Hijo para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es mi confianza eterna? Que a través de Jesús yo voy a tener vida eterna. Yo confío en que hay un cielo en el que voy a ir, en el que voy a estar siempre en la presencia de Dios, en el que su iglesia va a estar en su presencia de forma permanente, alabándole, que vamos a estar junto a Él. Y además, también confío en que esto es posible gracias a Jesús y que Jesús, como nos dice en Hebreos 4, es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque Él ha pasado por donde nosotros estamos pasando. Se puede compadecer de nosotros porque se acuerda de nuestras debilidades, se acuerda de que somos polvos, porque fue plenamente humano y plenamente divino y pasó por todas nuestras debilidades, sin pecado, pero las sufrió de verdad, no era un autómata, el sufrimiento era cierto. Entonces, este sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros, puede tener empatía con nosotros y nos invita, en el versículo 16, a acercarnos a este trono de la gracia para alcanzar esta misericordia y socorro, para alcanzar esta vida eterna. Entonces, esta es nuestra primera confianza, mi primera confianza, el gran regalo, Jesús, que nos dijo en Juan 6, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí está la primera confianza en la que yo pensaba, esta confianza eterna. Yo creo que voy a resucitar en el último día. Yo creo que voy a tener vida eterna gracias a Jesús y a Dios que nos ha dado a su Hijo en pago por nuestros pecados. Y yo te invito que si esta primera confianza eterna no la tienes, que ahora pares esto y hagas una oración y entregues tu vida a Jesús. Entregues tu vida a Dios, reconozcas tus pecados, digas he pecado, pero por la gracia de Jesús que murió por estos pecados, yo soy salvo. Yo voy a tener esta vida eterna. Te invito a que lo hagas si no lo has hecho, hermano, hermana, o futuro hermano, futura hermana. Te invito a que hagas esto para tener esta primera confianza eterna, que es la fundamental, la más importante para nosotros, de que vamos a ir al cielo, de que vamos a tener vida eterna, de que vamos a resucitar al lado de Jesús y que vamos a estar en el cielo con la iglesia alabando a Dios y que allí no va a haber llanto ni dolor. Nuestra primera confianza, la confianza eterna. ¿Crees esto? Pero después de esta confianza eterna, la vida sigue. Normalmente, cuando nos convertimos, cuando creemos en Jesús, muchos de nosotros seguimos viviendo, no morimos, ¿no? Y entonces empiezan ahí nuestros planes. Y aquí, pues, las cosas se complican, porque podemos tener pues problemas con el viejo hombre. Mira, yo os voy a contar a efecto
de modo personal, que yo, por ejemplo, yo tenía un problema con los ídolos, un problema de idolatría. A mí me gustaban mucho pues las estampas, los amuletos, más que los amuletos, pues las estampitas, las cosas así un poco relacionadas espiritualmente con Dios, pero de una forma que creo que a Dios no le gustaba, porque lo pone en su palabra. Y yo mis planes los encomendaba a toda serie de, pues eso, santos y patronos y me gustaba mucho eso. Y aún me cuesta, o sea, tengo esa tendencia a querer tener algo para tocar, algo para adorar, y explícitamente no compro nada que pueda llevarme a adorar. No tengo en mi casa cruces de madera, o que no está mal, si no, a ti no te supone un obstáculo, pero a mí me lleva muchas veces a querer como centrarme en el objeto más que en el creador. Entonces, estos planes que yo tengo en la vida, que empiezan a funcionar, cuando yo me convierto, cuando tengo esta confianza eterna, se ven afectados por la vida que yo llevo. Y entonces, muchas veces empezamos con esta confianza eterna. Y yo me acuerdo que cuando me convertí pensé, me ha tocado la lotería, esto es la repera, porque tengo un Dios personal, un Dios que me escucha, un Dios todopoderoso que hace milagros, me va a escuchar, me va a salvar de todo. Yo voy a orar y me va a salvar de todo. Y me acuerdo que pensé eso, ¿no? Yo tenía mis santos, que era un poco más complicado, porque decía, pues estos a veces no cumplen, o hay que, no lo acababa de ver claro. Y dije, bueno, pero ahora ya sí que sé el secreto. Yo creo en un Dios todopoderoso que me salva y va a hacer mis milagros, me va a salvar de todo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en estos planes nuestras expectativas chocan con la realidad. Yo no sé si os ha pasado que en alguna ocasión de vuestra vida, seáis jóvenes o más mayores, las expectativas que tú tenías han chocado con la realidad de lo que tú has vivido. Por ejemplo, pues aquí en las zonas turísticas tú ves la Gran Muralla y esperas pasear por la Gran Muralla tranquilamente, y de repente hay 600.000 personas. No sé si os ha pasado yendo de viaje de turismo. A mí me ha pasado un par de veces que vas a un palacio y hay una cola de 8 filas. Y no disfrutas. Si tú te imaginabas disfrutando ese palacio, tú solo, tomando el té en la terraza, y de repente estás con 800.000 personas que no puedes hacer una foto en la que no salgan 300 personas que no conoces de nada. Entonces, ¿qué pasa? Que en la vida me pasa lo mismo, me ha pasado lo mismo. De repente yo salgo con mi primer amor, con mi confianza eterna, y digo, venga, soy hijo de Dios, Jesús murió por mí, soy hijo del Rey, y de repente me viene una torta en la vida, ¡pah!, a mano abierta, ¡pah!, un problema de salud, un problema de trabajo, y me quedo extrañado. Yo me quedaba extrañado, decía, no, esto tiene que ser un error, algo que no ha funcionado, no sé. Yo enseñaba mis credenciales, Señor, que yo soy cristiano, que yo me he convertido. Yo creo que esto es un error. Mira, a ver. Entonces, ¡pah!, otra más, ya al otro lado. Entonces decías, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y aquí es donde juega la confianza en Dios, más allá de que nos dé la vida eterna. Porque a veces es fácil, no es fácil, pero es más fácil vivir con esa confianza eterna, que no sabemos la respuesta de ¿crees en Dios? Sí. ¿Vas a ir al cielo? Sí. ¿Vas a ser salvo? Sí. Pero no me afecta en el día a día. A veces se me olvida, lo doy como por sentado. En cambio, en estos planes, pues yo oraba por mi mujer, por mis hijos futuros, por mi casa, por mi trabajo, por mis estudios. Y yo llegó un momento que pensaba, esto va a ir todo rodado, y de repente empiezan a llegar problemas de salud, problemas de relaciones, problemas de trabajo, problemas familiares. Y llegan muchos problemas, y aquí es donde se pone a prueba nuestra confianza. Y entonces es cuando lo que yo aprendí, que si os puede servir, es abrazarme a la palabra. Abrazarme a la palabra, porque yo pensé, no puede ser. O sea, algo tiene que fallar. ¿Será que Dios es mentiroso? ¿O será que yo no lo he entendido bien? Y os animo que cuando os pase esto, o si os ha pasado, os arriméis a la palabra, os abracéis a la palabra y empecéis a leer la palabra. Porque a mí, personalmente, en estas situaciones en las que me vienen estas tortas o me vinieron estas tortas, yo me acerqué a la palabra y Dios no quedó como mentiroso. Y aprendí que Dios está siempre conmigo.
y que había muchas cosas que yo había creído, que había traspasado estos ídolos que yo tenía, los había traspasado a la imagen de Dios como una especie de cajero automático o de ser superior que iba a hacer lo que yo quisiera. Y Dios nos quiere como hijos, y como hijos nos educa, y como hijos quiere que crezcamos, y como hijos nos quiere valientes, y como hijos me quiere valiente, no me quiere cobarde, no me va a hacer todo porque me va a hacer un inútil. Nos dice la palabra que el padre al hijo disciplina, y que si no somos bastardos y no hijos. Y Dios no tiene hijos bastardos. Dios tiene hijos verdaderos y nos va a educar porque quiere que heredemos esta vida eterna, pero también que por el camino nos transformemos. Y hay varios temas en la Biblia que muestran muy claro, y en este abrazar la Biblia, que la palabra que os digo, muestran muy claro que las expectativas no tienen por qué corresponder con la realidad que nos montamos nosotros. Esto os invito a leerlos más en profundidad, pero os voy a hacer un resumen. Un primer caso donde las expectativas de una persona chocan con la realidad en la Biblia es la vida de José. José, en Génesis 37, soñó que hasta el sol y la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Imaginaos vosotros soñar eso y ver que es una señal de Dios. Yo creo que os generaríais unos planes, me generaría unos planes de, vamos, voy a tener una vida buenísima. O sea, Dios me va, vamos, el sol y la luna y las estrellas se inclinan ante mí. Y luego, ¿cuál fue la realidad de una gran parte de la vida de José? Pues los hermanos le venden a los esclavos, le echan un pozo, se tiene que exiliar, está en un país extraño, acaba en la cárcel, en Génesis 40, ayuda a un compañero de la cárcel que, en lugar de ayudarle luego a él, se olvida de él. Lo pone en la palabra, dice, no se acordó de José, Génesis 40, 23, sino que le olvidó. Dices, pero bueno, Señor, yo pensaba que esto se iba a acabar aquí. Dice, no, y se pega 2 años más, y después de 2 años se acuerdan de él. Y al final la historia, como tenemos la historia de toda la vida de José, la historia es para bien, que esto nos dé confianza, que esto nos dé fe. En Génesis 45, ahí se encuentra con sus hermanos. Si no sabéis la historia de José, os invito a leerla en Génesis. Se encuentra con sus hermanos después de muchos años, que José es un gran mandatario en Egipto y les puede ayudar. Y los hermanos están entristecidos y con miedo de, madre mía, lo que hemos hecho. ¿Y cómo vemos esta confianza que José tenía en el plan de Dios? Que después de pasar todo esto les dice en Génesis 45, versículo 5, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cómo esta vida ha conseguido acercarse a Dios, a esa confianza en que Dios está siempre con nosotros, en que las vidas que tenemos están en manos de Dios, para que alguien que ha estado como esclavo en la cárcel, o sea, totalmente injusto, que tus hermanos te han vendido a los tratantes de esclavos, ¿cómo puedes decir eso? Esta persona, José, consiguió tener esta confianza en los planes de, ahora no lo veo, pero Dios estaba conmigo para luego llegar a este fin. Y este es un primer caso en el que las expectativas de José eran muy diferentes a los planes que Dios tenía para él, aunque luego al final le llevó a un buen fin. Y otro segundo caso es el de la tierra prometida. También me llamaba mucho la atención, porque en este caso también los planes que creemos que Dios tiene para nosotros no son exactamente como Dios nos los muestra. Entonces, ¿qué pasaba? Los israelitas acababan de salir de Egipto y Dios les dice, yo os voy a sacar de la aflicción de Egipto, os sacaré de la aflicción de Egipto a una tierra que fluye leche y miel. Pero aquí los israelitas borraron un poco el versículo, porque en realidad decía, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y a veces, a mí también me pasa, que los israelitas se quedaron con, nos va a sacar a una tierra que fluye leche y miel. Y lo de que la tierra era del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, parece que pues lo borraron, como a veces pues parece que puedo yo borrar pues ciertas partes de la Biblia que no me apetece escuchar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues que llegaron a la tierra que fluye leche y miel, y claro, como toda tierra que fluye leche y miel, pues ¿qué pasa? Pues que estaba ocupada. Y entonces
¿Qué pasó? Que los espías que mandaron a la tierra de Israel que fluía leche y miel, pues empezaron a decir que la tierra es buena, pero que está llena de gente muy potente, de gigantes que nos van a comer. ¿Y qué hacemos con esto? Dice, sí, el piso es muy bueno, pero es que está ocupado. ¿Qué hago yo con esto? Señor, vaya promesa que nos has dado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que es que el pueblo de Israel no solo criticó la tierra nueva que Dios les había prometido, sino es que empezaron a decir, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Ojalá, ¿para qué nos ha sacado Dios a este desierto? ¿Para qué nos ha sacado de Egipto? En Egipto comíamos, en Egipto ahí teníamos carne. ¿Cuántas veces me he encontrado a mí mismo diciéndome, Señor, ¿para qué me has sacado de esto si yo allí comía carne? ¿Cuántas veces he tenido que pedir perdón por pensar que allí yo tenía una olla de carne de donde había salido? Pero gracias a Dios que tenemos un sumo sacerdote misericordioso. Y al final Dios también hizo su obra con el pueblo de Israel. Pero ojo, porque muchos pagaron esta incredulidad. En Deuteronomio 14 nos dice, en el versículo 23, Dios se enfadó y dijo, no verán la tierra, ninguno de los que me ha irritado la verá. Y solamente Josué y Caleb pudieron ver en esta confianza en los planes de Dios más allá de lo que veían en ese momento. Y se aferraron a la promesa de la tierra es buena, es lo que nos había dicho el Señor, que nos la va a dar, y nos decía que estaba ocupada. Vamos a ir a esta promesa. Y los otros que querían apedrearles. Y entonces Caleb, con otro espíritu, Dios le dice, a mi siervo Caleb sí que le voy a dar esta tierra, porque hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Cómo somos, hermanos? ¿Cómo soy? ¿Somos como Josué y Caleb? ¿Soy como Josué y Caleb? A mí me gustaría ser como Josué y Caleb, pero a veces creo que me parezco más al pueblo de Israel, y siempre me cuesta no decir que ya allí comíamos carne, Señor. Menos mal que Dios es Padre misericordioso y que Dios nos quiere y perdona nuestros pecados por Jesús. Y te perdona cada vez que dices que yo ahí tenía carne, que yo ahí comía carne. Era esclavo, pero comía carne. Y Dios no quiere hijos esclavos. Nos tiene que poner en guardia que la Biblia no nos miente. Y esto es una de las cosas más importantes que hoy tenemos que saber, que Dios no nos va a mentir. Y que precisamente nuestra confianza en Él se tiene que basar en que Él no miente. Porque si tú te fías de alguien que miente, me voy a fiar de un Dios que miente, entonces Dios te lo va a decir todo. Jesús lo dijo todo. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué nos debe poner en guardia? Fijaos lo que avisaba Jesús en su palabra. En Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jolín. Pablo a los Corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En Tesalonicenses, quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás podía estorbar a Pablo. Jolín. Y Pedro también, ¿qué nos dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Jolín, tenemos un enemigo, nos lo dice la palabra, no nos miente. No es un padre mentiroso que dice, no te preocupes, hijo mío, no pasa nada. No, sí, te está diciendo, ten cuidado, vela, sé sobrio, ora, porque hay un enemigo que tienes que te quiere matar y destruir, y devorar, y zarandear. Y ese enemigo a veces pues se nos cuela y nos zarandea y vivimos como en plan, Señor, que Dios no te miente. Pero no tengas miedo, porque podemos decir, es un enemigo muy poderoso, no puedo hacer nada. No. También la Biblia nos dice en Romanos 8, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en la Biblia te lo dice, tienes un enemigo, pero si Dios es contigo, ¿quién está contra ti? El que no escatimó ni a su propio Hijo, no ahorró ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no te va a dar esos planes de paz para ti, esos planes buenos para ti? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Satanás te va a acusarte, pero Dios te va a justificar.
¿Quién es el que condenará? ¿Quién te condenará? Satanás. Pero Cristo es el que murió y el que no te va a condenar, el que te va a salvar. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Entonces, la Biblia, la palabra, no te engaña. Tienes un enemigo, pero tienes un intercesor que es más poderoso que ese enemigo. Entonces, pongamos nuestros planes delante de Dios. En guardia, pero sin miedo. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque a veces yo me lo pregunto, digo, pero jolín, ¿por qué tiene que ser todo tan complicado? ¿Por qué tengo yo que tener un enemigo? ¿No? Y en otras épocas yo pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Pues en Mateo 6 nos dice una razón importante, que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino que nos hagamos tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque en el versículo 21 nos lo dice. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, si yo pongo mis creencias, mis planes en las cosas de la tierra, mi corazón va a estar en las cosas de la tierra. Y puedo perder mi corazón para Dios. Y Dios, Jesús, nos pide que nos entreguemos a Él totalmente. Y esto es algo con lo que yo también tengo que luchar mucho y seguramente vosotros. Porque me gusta estar a dos patas. A veces me imagino, me creo que puedo estar a dos patas. Pero nos dice Jesús que no se puede servir a dos señores. Y que de una misma fuente pues no pueden salir dos tipos de agua. Pues aquí es un poco lo mismo. Si nuestros planes, nuestros tesoros están aquí, no van a estar en el cielo. Y a veces los tesoros pueden ser cosas buenas. O comprar cosas buenas, o proveer cosas buenas para nuestra familia, pero si realmente son un tesoro para nosotros, nos van a alejar de Dios, de nuestra relación con Dios. Y ya voy a ir a nuestra última confianza, la confianza de ahora, la confianza diaria en cada momento. Porque la vida sigue, y la vida un día llama a otro día, y una hora a otra hora, y un minuto a otro minuto. Y en cada minuto podemos vivir, morir, puede pasarnos de todo. Tenemos que ver, ¿tengo yo confianza en Dios? ¿Confío en que hoy me va a ayudar, de que está conmigo ahora mismo? ¿Qué confianza tienes en este momento con Dios? Pues nuestra confianza diaria, mi confianza, es puesta a prueba cada día. Y aquí me gustaría ver con vosotros otro pasaje de la Escritura en el que nos muestra que Dios pide de nosotros esta confianza diaria. Y es un pasaje que a mí no me gusta, muy poco me gusta. ¿Por qué? Porque me muestra que Dios quiere de mí una confianza cada día, que no quiere que acapare, que no quiere que me haga tesoros que me lleven a separarme de Él. Entonces vamos a Éxodo 16, versículo 4. Ahí tenemos al pueblo de Israel que estaba en el desierto, que pasaba hambre. Y entonces Dios dice, no te preocupes, Moisés, el pueblo no va a pasar hambre. Yo les voy a dar el maná, que van a estar muy bien alimentados, y hasta ahí vamos muy bien. Pero entonces en el versículo 4 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente, cada día, la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Digo, bueno, ya estamos. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Pues yo os digo lo que a mí me fastidia de este pasaje, que yo soy muy organizado y yo siempre pienso cuando leo este pasaje, pero ¿por qué no me deja a mí coger para varios días y yo me organizo? Y así, incluso si le falta a alguien, yo le puedo dar y soy así más bueno y tal. ¿Pero por qué? Y entonces Dios te dice, coge solo para un día. Y Moisés les dice en el versículo 19, ninguno deje nada de ello para mañana, que no os lo dejéis, que no lo acaparéis. Más ellos, en el versículo 20, no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y Dios quiere esa confianza diaria. ¿Y cómo nos cuesta esa confianza diaria? ¿Y cómo me gusta hacer estos tesoros en la tierra? Decir, bueno, pues en vez de coger para un día voy a coger por 3, porque luego igual mañana me va, yo qué sé, me da un esguince, no puedo salir, ¿sabes? Me aparto y mi viejo hombre me lleva a apartarme, me lleva a guardar maná, y el maná se va a pudrir menos el que yo coja de acuerdo con la voluntad de Dios.
¿Y por qué tiene que ser esto? Esto sí que os lo puedo decir, que yo me lo he preguntado muchas veces con este pasaje. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque yo escojo. Y, ojo, que tengo que tener cuidado, porque si yo acaparo, si yo tengo maná para una semana, me puedo olvidar de Dios una semana, porque voy a estar sin hambre una semana. Y Dios nos conoce, Dios me conoce y sabe que si yo estoy sin hambre una semana, no voy a acordarme de Él. Y puede ser triste, ¿no? Porque dices, jolín, pues sí que estamos bien. Pero es que a veces somos así. Nuestra naturaleza, el viejo hombre vuelve y dice, tengo 6 días de maná, pues me voy a ir a dar una vuelta y me voy a comprar, mira, igual cambio los 6 días de maná por un coche que he visto ahí en la tribu de al lado y empiezo, que si compro caballos, que si compro carros. Deuteronomio 20 nos dice, cuando salgas a la guerra con tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y hermanos, nuestro Dios no es un Dios que funcione como funciona el mundo. Te dice, no acapares el maná, no acapares esto y luego lo cambies y luego digas, no, pero yo voy a acaparar estos recursos y me voy a comprar unos caballos y unos carros, porque, Señor, todas las tribus tienen caballos y carros, jolín. ¿Vamos a ser los únicos que no tengamos caballos y carros? Y Dios les dice, sí, porque yo quiero que confiéis en mí. Esto es lo que hoy te dice Dios también. Yo quiero que confíes en mí, Rafa, por eso te pido que no te hagas tesoros en la tierra. Y eso va contra mi naturaleza. Mi naturaleza está caída. Mi naturaleza, ¿qué me lleva? Me lleva a hacer tesoros en la tierra, me lleva a acaparar en la tierra, me lleva a tener como la seguridad de tengo casas, tengo recursos, tengo mi tarjeta sanitaria, no me va a pasar nada, yo voy a ir al mejor médico que haya y aparto a Dios de mi vida. También en Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13, otra de las cosas que en las que vemos que Dios quiere que confiemos en ellos a través del pueblo de Israel. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y aquí está hablando de la vida espiritual. Como decía Jesús, el agua que yo os doy es un agua que quita la sed para siempre. Pues aquí, cuando tú te estás creando tesoros en esta tierra, te estás creando cisternas de agua que vas a volver a tener sed. Cuando yo lleno mi estantería de cosas de Amazon, que me gustan mucho, acabo de comprar que ya estoy pensando en la siguiente cosa. Eso no me sacia, no me sacia. Y tengo que luchar con eso. Yo no sé con qué tienes que luchar tú, pero creo que no es lo que Dios quiere para nosotros, porque nos aparta de Él, nos aparta de esta confianza diaria. Y Jesús fue muy claro en pedir esta confianza diaria. Y es una de las cosas que aparece muy clara en los pasajes donde se nos cuenta su vida. En Mateo 6, versículo 34, que seguramente lo habréis oído. Y a veces como que nos pasa, incluso nos enfada, ¿no?, cuando nos lo dicen. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y esto, os puedo decir, hermanos, yo creo que lo estoy aprendiendo con mucho sudor y muchas lágrimas, pero ya después de 20 años creo que bueno, ahí estoy un poco más cerca de decir cada día su afán. No te preocupes, mañana tendrá su preocupación, confía en Dios hoy. Y Jesús nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, porque te dice, hombre, confianza, bien, Señor, pero es que nos ha dejado recursos. Sí que nos ha dejado, como el maná dejó al pueblo de Israel. Nos ha dejado el Espíritu Santo, que nos dice en Juan 14, 26, que nos va a enseñar todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús nos dijo. Y además tenemos la palabra, en otro salmo, como es el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ojo con esto, porque sí que es lo que hemos comentado al principio, que no usemos la palabra como un amuleto. Porque a mí me pasaba que también al principio, cuando no había leído casi la Biblia, pues claro, también era en plan, bueno, me voy a leer un salmo, un proverbio que me lo memorizo y lo cojo y hago mi nueva estampa, ¿no? Como ahora ya no tengo estampas, me hago mi estampa es un versículo. Y yala. Y entonces, claro, si ese versículo me falla a mí porque ese día me llega un bofetón y digo, pero Señor, es que tenemos que aferrarnos a toda la palabra, a toda la palabra. No podemos coger un versículo, que Dios a veces yo creo yo creo en la palabra viva, yo creo que Dios a veces te da un versículo que es para ti en ese momento, pero ojo, no te aferres a versículos del Dios cajero, de Dios me dará, y pues a lo mejor no te tiene que dar eso porque te va a hacer pecar. A lo mejor a ti no te lo puede dar y a otros hermanos sí. Entonces, pero por eso tenemos una relación
Nos aferramos a la palabra. Y cuando llegan los problemas, vamos a la palabra. Que sí que te puedo decir una cosa, que es que Dios no miente. Que Dios te dice todo, lo bueno y lo malo. Lo bueno es muy bueno, que es la vida eterna, pero lo malo te lo dice. Pues, por ejemplo, te dice que tienes un enemigo que te quiere destruir. Que por eso tuvo que venir mi hijo y morir mi hijo. Porque tienes un enemigo poderoso que te quiere destruir. Y tuve que dar a mi hijo, si no, no lo hubiera dado. Que mi hijo sufrió de verdad. Entonces, para acabar, me gustaría pues que nos quedemos con algunas cosas sobre la confianza. Lo primero, que no hay condenación. Que no hay condenación, porque con esto de la confianza fallamos mucho, fallo mucho, y que puedo entrar en riesgo de, ay Señor, que siempre estoy con mis cisternas, con mis ollas de carne, volviendo para atrás, venga, que soy un desastre, soy. No, no eres nada, eres justo. Entonces, en Romanos 8, versículo 1 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No tienes condenación gracias a Jesús. No vivas mirando para atrás. No te regodees en lo que has hecho mal. No te regodees en lo que has elegido mal. No te regodees en los tesoros que hiciste, en tus ollas de carne, en las cisternas. Que no. Que somos escogidos, somos justificados. Entonces, esto es lo que nos va a permitir mirar hacia adelante. Avancemos día a día. No miremos al pasado. Como nos dice Pablo a los filipenses y a nosotros, en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo seguía luchando. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo te lo dice, que no pretendo haberlo alcanzado, pero olvídate lo de detrás. Lo de detrás es basura. Seguimos adelante y proseguimos a la meta. Seguimos la carrera, hermanos. Yo te animo, levántate en Dios. Y yo lo sé, que a veces es muy doloroso decir, levántate, ¿no? Agárrate a la palabra cuando estés en dolor. Y a veces no podemos avanzar, pues vamos a quedarnos quietos. Vamos a quedarnos quietos, pero no vamos atrás. Aférrate, agárrate, no te muevas, acurrúcate con el Señor, pero no vayas para atrás. Y Dios te hará crecer otra vez. A lo mejor tienes que esperar un día, una semana, un mes. No nos vamos a poner a bailar después de que alguien en nuestra familia haya fallecido, no nos vamos a poner a bailar cuando se nos diga que tenemos una enfermedad, ni mucho menos. El que te diga eso es un cafre, ¿eh? Y predica un Dios que no. El Dios que tienes, el Dios que tenemos es un Dios empático, que no te va a decir que saltes cuando te acaban de decir una cosa fatal. Te va a decir, confía en mí, que yo estaré contigo y va a llorar contigo. Entonces, poco a poco, día a día. Y si no puedes avanzar, quédate quieto, ya avanzarás. Aférrate a la palabra, aférrate a Dios. Y me gustaría acabar con este versículo de Jesús. Bueno, es falso, es el penúltimo versículo. Que Jesús en Juan, capítulo 16, versículo 33, nos dice precisamente esto, que yo no os miento. Dice, estas cosas os he hablado, todo lo que Él ha dicho, para que en mí tengáis paz. Y fíjate cómo dice, en el mundo tendréis aflicción, que no os miento, que no, porque soy el Dios verdadero, el Hijo del Dios verdadero. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Me gusta mucho este versículo porque es la doble faceta. Confía, aunque vas a tener aflicción, pero confía. Confía porque no te miento en que te digo que vas a tener aflicción, pero confía. Y para acabar sí que me gustaría que cojáis vuestras Biblias, que estáis en casa, por favor, coged vuestras Biblias y vamos al Evangelio de Marcos, y me gustaría pues contaros la historia de una persona que tiene un poco la fe que yo creo que Dios nos pide, la confianza que Dios nos pide, porque es muy difícil a veces tener confianza en Dios, yo lo sé. Porque cuando estás en medio de un problema gordo, un problema que sabes que va a durar años o que te va a acompañar toda tu vida, es muy difícil tener confianza en Dios. Porque dices que esto no se va a ir nunca. Si haces un milagro se va a ir, pero es que es difícil. Entonces, pues en Marcos, el capítulo 9, aparece un padre de un niño que estaba endemoniado, un muchacho. Y le dice a Jesús que le sane. Y Jesús tampoco le contesta muy bien. Leer el capítulo 9 os lo dejo para vosotros.
Y entonces Jesús, en el versículo 23, le dice, bueno, le pregunta, dice, ¿desde cuándo está este muchacho así? Dice, desde niño, y se quiere matar, y a veces le entra tal y que se quiere matar a sí mismo. Imaginaos, meteos en la empatía de este padre, que estos son personajes reales. ¿Cómo estaría ese hombre? Estaría destrozado. ¿Qué confianza tendría en Dios? Pues no lo sé. Yo supongo que él era un hombre que no era cristiano, era del pueblo de Israel, pero seguramente habría orado muchas veces por ese hijo. Imaginaos el dolor que tenía. ¿Y Jesús qué le dice? En el versículo 23. Bueno, el hombre en el versículo 22 dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, si puedes hacer algo. Y Jesús le dijo en el versículo 23, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si puedes tener confianza en mí, a que cree todo lo es posible. Y entonces el hombre que responde dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y este versículo me encanta porque digo, creo, pero no creo tanto, Señor, por favor, ayúdame. Porque llevo mucho, llevo una vida con un chico así. ¿Y Jesús qué hace? Jesús sana al muchacho. Entonces, ¿qué confianza se nos pide? La que podemos dar. Y Jesús suple eso que nos falta. Confía en eso, que no es por obras, que tu confianza no son obras, que tu confianza es por fe, es la fe en Jesús, la fe en que Él está contigo. Y donde no lleguemos, llegará Él a ayudarnos. Y eso es nuestro galardón, que tenemos este sumo sacerdote que está con nosotros y que ayuda a nuestra incredulidad y que suple esa parte de confianza que no nos llega. Y vamos a orar entonces hoy. Señor, gracias por mis hermanos, por mis hermanas, por todo aquel que escucha, Señor. Que tú le bendigas, Señor. Que tú nos des confianza, Dios mío. Ahí donde estemos, en lo que estemos, Señor. Problemas grandes, problemas pequeños, Señor. Problemas largos que duran años o toda la vida, Señor. Que sepamos que estás con nosotros, Señor. Hasta la vida eterna, Señor. Que caigamos o nos levantemos, tú estás con nosotros, Señor, y que tú nos vas a llevar a vida eterna, Señor, y que ahí nos vas a cuidar, Señor, y no habrá llanto ni dolor, Señor, y que ahí nuestra confianza ya será plena, Señor, y gracias porque mientras tanto tú también nos suples eso que nos falta, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Confío en tu perfecto plan, sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío. Nunca me fallarás, yo confío, Cristo, en ti. Mi historia en ti segura está, sé que tú escribes el final. Mis ojos cierro sin temor, confío en tu eterno amor. Aun cuando me caigo, contigo estoy a salvo. Mi esperanza está en ti. Cristo, en ti confío, yo confío. Nunca me fallarás, yo confío.
Tú sabes el porqué en todos los detalles. Eres fiel, aun en la oscuridad. Tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Lo único que sé, tú sabes